El expresidente estadounidense Donald Trump se negó a declarar frente a la fiscal general de Nueva York. Trump está investigado por sus prácticas comerciales y el negocio inmobiliario de su familia. El exmandatario denuncia una persecución. El abogado del presidente de Perú, Pedro Castillo, renunció a la defensa del mandatario y a la de su esposa, pero tras reunirse con él en el Palacio de Gobierno anunció que vuelve a defenderlo. Esto luego de que varias personas del entorno cercano a Castillo fueran arrestadas y su cuñada, investigada por presunta corrupción, se entregara a las autoridades. En México, el rescate de los 10 mineros atrapados en una mina de carbón entra en una nueva etapa. El primer equipo de rescatistas logró ingresar a uno de los túneles, pero todavía hay obstáculos que dificultarían la extracción. Tenemos reporte desde la capital mexicana. Hola, bienvenidos a las noticias de América en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Estados Unidos. El expresidente Donald Trump se acogió a la quinta enmienda en el interrogatorio de la Fiscalía General de Nueva York. De esta forma, el exmandatario evitó responder las preguntas sobre sus negocios realizados en la Gran Manzana. Trump, que en el pasado había criticado a otros funcionarios por acogerse a la quinta enmienda, es investigado por presuntamente falsear el valor de sus activos para obtener préstamos y exenciones fiscales. La citación de Trump se produjo 2 días después de que el FBI registrara su casa campestre de Mar-a-Lago en Florida por una investigación separada sobre si se llevó documentos clasificados cuando dejó la Casa Blanca. Poco después de que llegara a la oficina del fiscal general de Nueva York para ser interrogado, Donald Trump emitió un comunicado diciendo que no tenía otra opción que invocar la quinta enmienda. Decliné a responder a las preguntas en virtud de los derechos y privilegios que la Constitución de Estados Unidos otorga a todo ciudadano. El expresidente estadounidense es objeto de una investigación civil sobre más de una década de irregularidades financieras en la organización Trump, la multimillonaria empresa que gestiona hoteles, campos de golf y otras propiedades inmobiliarias. La fiscal general de Nueva York, Leticia James, ha citado importantes pruebas contra el conglomerado familiar, que está bajo la lupa por proporcionar información engañosa sobre sus activos a las autoridades para obtener préstamos y beneficios fiscales. Esta no es la única medida legal en curso contra el expresidente. La oficina del fiscal de distrito de Manhattan está llevando a cabo una investigación paralela en la organización Trump que tiene el potencial de imputar cargos criminales. Mientras tanto, su casa de Mar-a-Lago fue registrada por el FBI el lunes en una investigación federal separada sobre si retiró ilegalmente documentos clasificados de la Casa Blanca cuando dejó el cargo en enero de 2021. Trump ha negado cualquier delito y ha calificado las pesquisas de tener motivación política de cara a su posible candidatura presidencial de 2024. Y de vuelta a Estados Unidos, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, habló por primera vez sobre su viaje relámpago a Taiwán y que generó toda una escalada de tensiones con China. La legisladora se mostró orgullosa de su visita a la isla y dijo que no fue allí para hablar del gobierno del gigante asiático, sino para apoyar a Taipei. Y respecto a los ejercicios militares chinos cerca de Taiwán, que ya terminaron, advirtió que Estados Unidos no puede permitir que Beijing normalice este nuevo nivel de presión. En Perú, el abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinosa, anunció en Twitter que vuelve a defenderlo tras haber renunciado horas antes. Entre tanto, se entregó a la justicia Jennifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo. La Corte Suprema de Justicia había emitido una orden de detención el martes, por lo que también registró el Palacio Presidencial. La justicia peruana buscaba a Paredes por señalamientos de corrupción y lavado de activos que también salpican al mandatario de ser el encargado de dirigirla. Castillo calificó el proceso de un show mediático. Informe de Luis Muñoz. Se entregó la cuñada de Pedro Castillo. Jennifer Paredes acudió al Ministerio Público después de 2 intentos de detención. Este miércoles, la policía de Perú había entrado en la casa personal del presidente en Tacabamba. El martes lo hizo en el Palacio Presidencial, donde la justicia nunca había accedido para una detención. La fiscal general de Perú rechazó un plan político. Rechazo firmemente las afirmaciones e insinuaciones de que el Ministerio Público forma parte de un supuesto plan político. Criada como una hija para Pedro Castillo. El martes, la Corte Superior de Justicia emitió una orden de detención contra Jennifer Paredes por 10 días y por supuestamente participar en una red de corrupción y lavado de activos. Consideran que el presidente es el cerebro. El martes, 2 representantes de una empresa licitada por el Estado en 2021 fueron detenidos.
también un alcalde de Cajamarca, la región del presidente. Este considera que hay una persecución. Quieren, a través de esa agenda mediática, de ese show mediático, coludidos con sectores que nunca han hecho nada por el Perú, quieren doblegarnos. Se le acumulan las crisis a Pedro Castillo. La Fiscalía inició 5 investigaciones en su contra. 4 de ellas están activas. Superó 2 mociones de censura en el Congreso y ha tenido decenas de dimisiones de ministros. Su desaprobación es del 67%, marcada por escándalos y por la ingobernabilidad con una mayoría conservadora en el Congreso. Estos parlamentarios incluso están peor vistos, con un 85% de desaprobación y con el 65% de la población pidiendo elecciones anticipadas. La esperanza de los familiares de los 10 mineros atrapados en una mina de carbón en el norte de México se avivó luego de que lograran ingresar los primeros brigadistas militares para revisar los túneles. Sin embargo, aún las condiciones no son óptimas para un rescate, pues todavía quedan obstáculos en el pozo donde pretenden ingresar y hay riesgo de un desplome. Mario Carbonell, corresponsal en Ciudad de México, nos daba previamente más detalles. Se cumplió ya una semana de que quedaron atrapados 10 trabajadores de una mina de carbón en el municipio de Sabinas, en el estado de Coahuila, al norte de México. Después de días de maniobras para intentar extraer la mayor cantidad de agua posible de estos pozos que quedaron inundados, finalmente la tarde de este miércoles logró ingresar en el pozo número 4 un equipo de rescatistas de la Marina y del Ejército Mexicano en una cápsula de inmersión, también conocida como cápsula de vida. Sin embargo, este ingreso ha sido intermitente, es decir, entran y salen y han constatado que aún hay obstáculos, hay una cantidad considerable de basura y de escombros que impiden un ingreso a mayor profundidad que permita ya también la entrada de los buzos para lograr dar con el sitio donde presumiblemente se encuentran atrapados estos mineros. En las afueras de estos pozos ya se encuentra personal médico y ambulancias dispuestos para brindar atención y primeros auxilios a los mineros tan pronto como logren salir. La idea es rescatarlos, ese es el plan, y los familiares no pierden la esperanza. Se cumple ya una semana y en las próximas horas serán decisivas. Nueva jornada de manifestaciones ciudadanas en Argentina. Movimientos sociales de izquierda se manifestaron frente a la Casa Rosada, sede del gobierno argentino, ubicada en el centro de Buenos Aires. Estos movimientos reclaman mejoras sociales que consideran urgentes. También piden reunirse con el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa. Los manifestantes han afirmado que su intención es la de quedarse en este punto céntrico de la capital argentina por tiempo indeterminado hasta que el ministro se manifieste. Y después de 6 días de lucha contra las llamas, fue controlado el enorme incendio en una base de depósitos de combustible en Matanzas, al oeste de Cuba. Pese a que las llamas fueron controladas, el riesgo en el lugar persiste. El que es considerado el mayor desastre industrial de la historia de Cuba dejó un muerto, 128 heridos, 14 desaparecidos y daños que todavía están por ser contabilizados. En los 4 depósitos afectados, de un total de 8 de 50.000 metros cúbicos, cada uno todavía permanecen algunos puntos activos en donde los bomberos trabajan para sofocarlos y reducir el riesgo de nuevas conflagraciones. Y finalizamos con información deportiva porque ya se conocen 3 clasificados a las semifinales de la Copa Libertadores. En la jornada de hoy, en duelo de equipos argentinos, Vélez venció 1-0 a Talleres. En Brasil, en el partido de la fecha, Palmeiras clasificó tras vencer por penaltis al Atlético Mineiros. Este jueves se define el último clasificado entre Estudiantes de La Plata y el Atlético Paranaense, un torneo continental dominado por los equipos brasileños y argentinos. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.